certificación. Están como tímidos. ¿Están como tímidos? Si fue que no les fue tan bien o algo así, de todas maneras nos cuentan y vemos si hacemos en vivo el segundo intento o alguna cosa. Lo importante es que la mayoría salga certificado de acá. Pero pues bueno, por el momento nos toca es seguir con ese tema para alcanzar, porque hoy es la última clase, entonces queremos dejar todo lo máximo posible revisado. Bueno, entonces, en el programa de la clase, el último elemento que queríamos tratar era el board down chart, ¿sí? El board down chart, a veces le dicen diagrama de quemados en español, por si les sale en una pregunta en español, entonces también se llama así: diagrama de quemados, diagrama descendente o diagrama de esfuerzo restante. Es una representación gráfica del trabajo que está pendiente por realizar. Entonces vamos a tener un gráfico de dos ejes, X y Y. En el eje X vamos a tener el tiempo que ha transcurrido o los elementos de trabajo que ya han transcurrido, y en el Y el esfuerzo, ¿sí? El board down hace que organiza el esfuerzo de manera de lo que nos falta por hacer. Entonces va a ser siempre, al iniciar el ciclo, va a estar en el 100% del esfuerzo calculado, y vamos a ir con el correr del tiempo reduciendo esto. Siempre se analizan dos medidas: la proyectada y la ejecutada. Sí, como el esfuerzo se mide en horas hombre generalmente, eh, el transcurso va a ser tiempo. Entonces lo normal es que la línea o la gráfica que nos muestre lo proyectado sea una línea recta que arranca en 100 y llega a 0 al finalizar el ciclo. ¿Por qué hablo de ciclo? Porque yo puedo enfocar el board down desde un punto de vista del sprint. Puedo hacer un sprint board down donde, donde pongo los días del sprint, 8 días a 30 días, y simplemente pues sumo el esfuerzo requerido para cada una de las tareas que conforman las historias de usuario. Lo pongo como máximo del eje Y uno eso al día final, que es lo que yo espero: tener un desempeño constante durante todo el sprint y que el tiempo me dé para que lo termine el sprint justo en el momento en que el tiempo se acaba. Ese es el proyectado ideal, ¿sí? Y cada día puede ser en el daily, eh, ponemos el esfuerzo avanzado y vamos programando contra el ejecutado. Pero también podemos hacer un board down que nos mide el avance o el esfuerzo restante a nivel de proyecto o a nivel de producto. Se llama el Product Board Down. Nos da la visión global del proyecto a partir del Product Backlog. Entonces, como yo tengo un Product Backlog, también tengo las historias genéricas y tengo una clasificación de esfuerzo inicial para esas historias. Por lo tanto, podría determinar el esfuerzo total para el proyecto. La diferencia aquí sería que Avanza es
o en una retrospectiva del sprint o en una o en un cambio de sprint. Cada vez que tengo un incremento de producto o un producto mínimo viable, procedo a avanzarlo. Entonces me da una visión de menos en tiempo real, pero más a amplio largo, a amplio espectro, para saber cómo voy en el desempeño de mi producto. ¿Listo? La forma normal de representar un board down es así. Ahí. Un board down chart en el cual en el eje X tengo la línea de tiempo. Puede ser en días si es un sprint board down, o puede ser en sprints si es un project board down, o también se usa mucho que el project board down, la línea del eje X de tiempo sea a nivel de semanas. Así le doy más peso a un sprint de 4 semanas que a un sprint de 2. ¿Sí? Y esperaría tener un producto mayor, un avance mayor en el producto en un sprint de 4 semanas que en uno de 2. Y ese tipo de cosas se podría notar. Entonces, la línea roja es la proyección de tiempo. Como les decía, cojo el máximo restante del, del esfuerzo, o sea, todo lo que quiero abarcar, bien sea en el proyecto o en el sprint, el tiempo que tenga y uno el cero con el máximo al principio, en una línea recta descendente. La medición va a ser la línea azul. La línea azul puede estar incompleta, puedo llegar que voy en el día 5, entonces tengo hasta el día 4 cómo va, ¿sí? Esa no se supone que tenga rectas de este estilo, sino cada día va a ser una puntica, cada día cambia la inclinación, porque en la realidad el producto de un día no es nunca exactamente igual al producido de otro día. Una pregunta. Sí, señor. Se supone entonces ahí que el eje Y me está diciendo el número de historias a hacer, o puntos de No, historia, o puntos de historia, o tareas. el número de historias para poner en el eje Y. ¿Por qué Ahí no? dice Porque puntos de cada historia. historia es muy diferente a otra. Entonces, que yo llegué y saqué las rápidas, las facilitas, las saqué rápido, entonces me va a tener un descenso inicial muy pronunciado y no va a ser real porque no es el mismo avance. Es o el tiempo que estimé o los puntos de historia, ¿sí? Según la metodología de estimación de esfuerzo que yo haya tomado. La más fácil, la más normal de entender es el tiempo que voy a requerir para avanzar esa historia. Cuando esa historia va en el 50%, avanzo el 50% del tiempo estimado. Cuando esa historia está completa, avanzo el 100% del tiempo que yo había estimado. O la otra es hacerlo por punto de historia, de historia, ¿sí? No sé si, Oscar, alcanzamos a la metodología de estimación por puntos de historia. No, Si la hemos visto o no. esa estimación no la hemos visto. Le hice una pregunta. Sí, Ese board down, entonces me muestra el trabajo que resta por hacer del proyecto. sí, El exacto. proyecto, el Entonces, board down. en cada día me muestra cuánto estaba pendiente por hacer, Ok. ¿sí? Y cómo vamos respecto al estimado, también, ¿no? Entonces aquí vemos que en este ejemplo arranqué más despacio y fui perdiendo, atrasándome, hasta que hubo acá un punto de inflexión en el día 4. Algo se hizo que facilitó el trabajo y se aceleró No, es al revés la interpretación. Arranqué muy rápido, acá tuvo un problema, tuve una para y durante 1, 2, 3 días no hubo avance, no hubo ningún avance. Y después de eso me puse al día nuevamente hasta el punto que en el día 7 ya voy acorde a lo estipulado, acorde a lo planeado, ¿sí?
Si se dan cuenta, la línea azul no llega hasta el final porque es dependiendo del instante del tiempo en que estemos parados. Cuando se termina el sprint, ahí sí la línea azul llega a su final. La línea azul puede llegar abajo antes que la naranja, antes del tiempo, o puede quedar con pendientes. Y decir, alcancé el sprint hasta acá y nos queda un pendiente para el siguiente sprint. ¿Ves? Esa gráfica, a ver, entender la gráfica. Cuando yo tengo a la izquierda los puntos de historia, supone que yo arranco en lo que suman los puntos de historia, ¿es cierto? ¿Ahí me David, escuchas? se me fue la señal, no le alcancé a escuchar la pregunta. Listo, no, eso era de interpretar la gráfica. Se supone que al inicio del sprint, ¿cierto? Ay, ¿Me escuchas? En ese momento sí, señor, pero regálame un momentico, voy a conectarme al cable. Ok. Hable despacio, David, hable despacio. Ahora estoy hablando despacio, todavía no he logrado coger mi velocidad. Sí, está hablando despacio. Sí, está hablando despacio. He logrado coger mi velocidad. Sí, señor. Te apoyo. Uno se acostumbra, pero la gente no. Todavía no he logrado llegar a mi velocidad normal, Oscar. El cerebro está funcionando como al 80. Listo, ingeniero, ya tengo el cable conectado, entonces por favor así repítame la pregunta. La pregunta es entonces interpretar el gráfico. Realmente el gráfico se lee con respecto a la Y descendentemente, o sea, yo arranco un sprint con una suma de puntos de historia que da un valor, y a medida que voy completando cada pedacito es que pues es que la gráfica se ve descendiendo, que debe llegar a que queden los puntos de historia, digamos, en cero, cercano a cero al final del sprint, porque supone que ahí complete todo, ¿cierto? Así es. Así es. Una lee de abajo hacia arriba, entonces aquí se lee de arriba hacia abajo el eje y listo, vale. Claro, entonces es los dos enfoques, el enfoque positivo y el enfoque negativo. Entonces el enfoque positivo me dice cuánto he avanzado yo en mi trabajo, que es un burn up, ¿sí? Es lo normal, lo que casi siempre se maneja. ¿Cuánto he avanzado, hasta llegar al 100? Como se maneja un cronograma en Project, por ejemplo. ¿Sí? Uno es lo que busca es llegar al 100 de lo avanzado, ¿sí? Pero resulta que acá lo que me interesa para que sea más ágil y más diciente es lo que me falta, ¿sí? A mí no me importa ver hacia atrás que avancé, sino me importa ver hacia adelante qué es lo que me está faltando por hacer, ¿sí? Y me dice más cuando alguien me da un reporte en términos de que, mire, realmente ya me falta avanzar el punto 3 y el punto 4, me dice más que cuando me diga, no, ya hice el punto 1, 2 y el 5, ¿sí? Entonces, por eso es que lo recomendable es manejarlo bottom down, ¿sí? Sí, de hecho, la gente se confía. Ah, no, es que yo ya he hecho 80 puntos, tengo muy buen valor y resulta que es 80 de 200. Entonces no es tan bueno realmente. Exacto. Entonces es más diciendo decir, no, me faltan 120. Ya. Luis. Sí, esa es la gracia. Igual, el board también es un gráfico, un chat que es permitido y que a mucha gente le gusta manejarlo así. ¿Sí? Con el correr del tiempo, pues esto se llena en caliente. Entonces yo lo que hago es trazar la línea naranja de estimación al principio en la planeación del sprint o en la planeación del proyecto. Y la línea azul la voy avanzando un pasito a la vez. Luis, cada día. ¿Sí? Discúlpame, ahí lo ideal es que las dos líneas se solapen o que la azul esté por encima de la naranja. No, que las dos líneas se solapen sí, o que el azul esté por debajo de la naranja. Por debajo. Ajá, claro, por debajo, porque lo que yo quiero es que me falte menos de lo que esperaba que me faltara para el día de hoy. Entonces he logrado avanzar más. ¿Sí? Si la línea azul está por encima de la naranja, como en este caso, es que estoy atrasado, según mi planeación. Ok, sí. Tenemos dos certificados, ¿sabes? En el examen había una pregunta sobre este tema.
Sí, hay muchos a las que no les salió, hay otros a las que sí. Entonces, ayer vi un Lástima, examen donde sí salió también una pregunta de ese tema, sí, pero era muy lástima que no lo frágil. habíamos De hecho, visto. cómo se llama el gráfico que sirve para ver lo que me queda por hacer? Sí, era la pregunta, más o Ajá, menos. esa era. Sí, entonces es este, el board down. Hola compañero, muy bien. Hola, Por acá volví. ¿cómo está, ingeniero? Bien, gracias. Ese es Faber, certificado también. A ver, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo? sí, pero yo lo soy sincero porque uno tiene que pues, siempre tratar de decir la verdad lo posible. Yo creo que el 99.9 es decir la verdad. Yo lo intenté incluso, lo intenté la segunda vez y también y saqué 68. Y luego lo volví a hacer y ahí sí ya pasé pues, bastante, pero es que preguntan muy. Incluso hay preguntas que yo les tomé no pantalla porque son preguntas que sí, cuando ya todo lo hagamos, debatirlas porque de pronto me llevaron a errores que de pronto sin querer, ustedes de pronto sin querer generaron, o a mí pues, a mí como persona, de pronto una confusión que me llevó cosas, pero ahorita las hablamos. Vale, Fabián, acabemos este tema y lo hablamos. ¿Listo? Bien, entonces este board down es lo que les digo, siempre lo que me falta por hacer. Si la azul está por encima, es negativo. Las líneas pueden llegar a ir para arriba, ascender, después de que van bajando, tener un ascenso. En este caso vemos que la azul se quedó estática, o sea, no tuve ningún avance. Pero podrían llegar a ir para arriba. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Podría que Luis? Que alguna de las dos líneas o las dos se devuelva, que suba, que tenga un comportamiento ascendente en un gráfico board down. A ver, yo veo, son los puntos de historia. Se supone que en la semana 4 yo pudiera avanzar más puntos de historia. Sí, la línea azul podría estar por encima de la naranja, si me rinde demasiado. Acá está, la línea azul está por encima de la naranja, pero Ajá, no es Pero ahí esa está la... atrasado, ahí Sí, está atrasado. está atrasado, Tiene que exacto. estar por debajo. Ajá. ah, Pero, señor. pero la pregunta sería, ¿la línea azul puede ir hacia arriba? Aquí está plana, No, está bajando. Acá está plana y aquí vuelve a bajar. ¿En algún momento esta podría ir hacia arriba? plana pero nunca subir, la azul. Si no se hace nada, Si no se hace nada, está plana. estaría plana y estaría arriba, no sería descendente. No sería ascendente. Entonces ustedes opinan que no podría ser ascendente nunca. Pero resulta que sí. ¿Por qué puede ser ascendente? Porque acuerden que el alcance del sprint se puede clarificar en medio de su ejecución. Entonces, si en algún momento yo hago una revisión y me doy cuenta que alcanzo a meter una nueva historia, por ejemplo, o una historia me presentó mayor dificultad, entonces mi objetivo va a ser más alto y lo que me queda por hacer va a ser más alto que lo que me quedaba el día anterior. ¿Sí? Entonces realmente es el único caso en el cual la línea azul puede ser ascendente. En ese caso, la línea naranja va a tener un ascenso vertical y una nueva inclinación, pero igual debe llegar a cero en el último día. Luis, pero al alargar los ejes y las escalas no se mantendría plano. No necesariamente necesita subir. No, porque es que si así alargue el eje, así alargue el eje, a mí me faltaban, en este punto me faltaban 10 puntos de historia, ¿sí? Acá. Si yo aumenté la cantidad que voy a hacer, aumenté el alcance de mi sprint, pues al día siguiente me van a faltar 15 o más. Entonces, así yo alargué el eje, el tamaño del eje Y, La escala. exacto, así lo hacía grande, el máximo, entonces la escala sea más pequeña, voy a tener un ascenso, porque ayer me faltaban 10 puntos, hoy me faltan 15. ¿Por qué hoy me faltan 15 y ayer me faltaban 10? No porque me hayan devuelto, porque eso no pasa, sino porque hay 5 nuevos puntos que incurrí. Entonces sí va a ser ascendente. Sí. ¿Listo? ¿Cómo se lleva esto? Esto en una herramienta, en Excel, o cómo creerían que se lleva este gráfico.
Pues eso tiene pinta de un Excel realmente, pero no sé si las que nos mostraron como Gira el día de ayer tiene esa opción. Evelyn, cuéntame porque yo Gira no lo he empleado. No, Gira tampoco. Pues se podría plasmar de alguna forma, igual que en Trello, pues también, pero no específicamente de esa manera. Sí, exacto. Entonces, la respuesta es ninguna de las dos herramientas que hemos visto tiene para manejar este gráfico. Este parece ser llevado en Excel, ¿sí? Pero, ¿cuál es mi recomendación? Que no sea así. Que sea o en un papelógrafo, en un vidrio de la oficina o en un tablero, ¿sí? Es muy bonito que esto sea un gráfico movible, ¿sí? Entonces, lo mejor es así. Si estamos trabajando presenciales, en la sala que hacemos el daily, lo vamos a pegar en un papelógrafo, en el tablero lo vamos a dejar constante, que no se borre, o algo así, que sea físico y muy ágil, muy fácil de manejar. Entonces están las lineecitas. Terminado el daily, listo. Entonces nuestro avance fue tanto y trabajamos la linecita del día de hoy. ¿Sí? En ese caso, puede ser más fácil que la línea azul no sea una línea, sino sean barritas. ¿Sí? Entonces trazo la línea naranja de lo esperado y cada día lo que hago es decir, hoy me quedan tantos y trazo la línea vertical diciendo los que me faltan hoy. También es válido. También es válido, entonces se manejaría un gráfico compuesto entre barras y líneas. ¿Sí? Trabajando virtualmente, entonces ahí sí podría ser bueno que alguien llevara un Excel. Puede ser el Scrum Master, llevara un Excel y en el daily pusiera el pendiente de hoy, ¿sí? Para irlo avanzando. Pero entre más físico esté, entre más, digamos, tengamos contacto, que sea algo físico que estamos haciendo, es mejor para este gráfico, ¿sí? Entonces, por eso es la razón que las herramientas de manejar el Scrum no lo han incluido ahí, porque lo que se quiere es que sea muy físico, lo más físico posible. ¿Qué tal? ¿Claro? Sí, Luis, entonces este ejercicio se va a recomendar hacerlo terminando el daily de una actualizar para irse viendo cómo van las cosas. Sí, señor. Entonces, tan pronto se actualiza el puntico. Cuando se trata de un sprint board down, ¿no? Okay. Cuando se trata de un project board down, lo actualizamos en las retrospectivas o cuando inicia un nuevo sprint. ¿Sí? Generalmente, cuando inicia un nuevo sprint, el alcance se redefine, ¿no? Entonces, el project board down sí debería estar en Excel o en la herramienta preferiblemente, no físico, porque se actualiza menos seguido y porque es más dinámico. Entonces, si yo voy a cambiar el eje Y, porque redefinir el alcance del proyecto, lo cual sí es mucho más común a que yo redefina el alcance del sprint. Entonces, cuando yo entre sprint y sprint redefino el alcance del proyecto, tengo nuevas valoraciones para los puntos de historia y por eso se me va a modificar el eje Y. ¿Sí? Okay. Listo. ¿Alguna otra duda? No. No, listo. Entonces hagamos una cosa. Vení, sí, espérate. Cuando te dijiste que si el sprint está como board down, o sea, yo puedo terminar el sprint sea board down o board up. Sí. ¿Y en qué me Sí. baso yo para seleccionar una u otra? No sé si de pronto me perdí ese pedacito. Señor. ¿En qué me baso yo para seleccionar la una o la otra forma de trabajar un sprint? Lo que Pues le no sé si me guste. pasó, pero... En puro gusto. En puro gusto. La recomendada por la metodología es burn down. Pero hay gente que, pues porque lo ve positivo, ve un gráfico ascendente, le gusta más el burn up, que espera llegar al 100%. Un tema de preferencia. Es simple tema de preferencia, no tiene, realmente la información que dan es exactamente la misma, solo que la percepción o la visual es diferente, ¿sí?
Entonces no es lo que se diga, sino el tonito en que se diga. ¿Ok? Entonces en el tonito que les parezca mejor, se lleva. Listo. Entonces, si les parece, vamos a hacer lo que Faber nos recomendó. Ya pues con el riesgo de spoilear a los que no, pero pues es un spoiler positivo para los que no han terminado o no han presentado el examen. Bueno, esto lo vamos a ver rápidamente para proceder a adelantar el taller que tenemos pendiente por parte de Evelyn. Bueno, entonces Faber. Oops. A ver. No, se nos fue Faber. Era la oportunidad que él quería para desahogarse de ese examen. Como que lo hizo para ir por Hugo, sí, lo perdió 2 veces y en la tercera fue que lo logró, ¿cierto? Sí, la tercera franquicia. Eso sonó. Sí. ¿Alguien más quiere mostrarnos alguna pregunta del examen que le haya causado duda o que quiera que analicemos en conjunto? La de los valores fue la que, ahí me dejó la duda, la de los valores, esa fue una, la de los valores, ¿cierto? ¿Cuáles valores? Que preguntaban que cuál de los siguientes no era un valor de Scrum. Y tenían la apertura, foco, confianza, coraje y respeto. Pero ahí habían 2 que no están dentro de los documentos que sean valores de Scrum. Pero era apariencia, que no era un... Sí. Sí, había 2 que no estaban, porque no estaba confianza y no estaba Apertura tampoco. Apertura. Sí, Ujú. entonces, Era la correcta. sí, había 2 que no estaban. Entonces uno, lo que ayer analizamos con Oscar es que la confianza es parte del respeto y el respeto estaba en los valores y no estaba en la lista. Entonces, que por una traducción, confianza lo estaban asimilando a respeto. ¿Sí? Lo que les dije cuando se ponen las cosas en español, cuando van estos exámenes en español pasa mucho esto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la respuesta correcta era apertura. ¿Sí? A lo que nos lleva llevar a pensar esto es simplemente que si ustedes ven, apertura no es un valor. Ok, esa creo que la pedí. Sí, yo la hice por descarte. Yo la cogí por descarte. Exacto. Si uno miraba la lista de valores de Scrum, veía que había 2 que no había. Pero entonces ya quedábamos entre apertura y confianza, ¿sí? Pero la confianza sí es un valor. En cambio, la apertura de por sí no es un valor. Es como una actitud, pues es algo Una más actitud, sí. como actitudinal. Más una actitud que un valor. Listo. Y una del don, de una afirmación del don. Estaba que los elementos sobre la definición de don deben estar bajo el control del equipo. La definición de don es lo mismo que los criterios de aceptación. La definición de don se aplica a todas las tareas que realiza el equipo. En medio del producto del equipo, lo que debe tener la definición de don. Una era verdadera. ¿Cuál era en ese caso? Les voy a decir, en ese caso la verdadera era que la definición de don se aplica a todos los elementos de las historias de usuario. ¿Sí la recuerdan? Pero ¿cuál sería esas? Las tareas, porque aquí las opciones que tenemos es decir, deben de estar bajo el control del equipo, es lo mismo que los criterios de aceptación, se aplica a las tareas que realiza el equipo, o el dueño del producto dicta al equipo lo que debe tener la definición don. Esas son las opciones. Sí, exacto. Entonces ustedes ya de una vez ya saben que no es lo mismo que los criterios de aceptación. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo me equivoqué en esa, porque no se puede asimilar, se supone que es lo que está, lo que uno dice que, ¿cómo piensa que está terminado el asunto? No. Acá está la diapositiva les estoy proyectando la definición de don. ¿Sí? Son acuerdos del Product Owner con los stakeholders que contienen todas las condiciones que deben cumplir
para considerar un sprint completo o finalizado. Es diferente de los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son los componentes objetivos por los cuales se juzga la funcionalidad de una historia de usuario. La definición de DON es un conjunto de reglas que aplican a todas las historias de usuario, ¿sí? En un determinado sprint. Esa es la diferencia entre un criterio de aceptación y una definición de DON. Que el criterio de aceptación es para aceptar una historia de usuario. La definición de DON es para aceptar un producto mínimo viable o un incremento de producto, ¿sí? Entonces, se aplica sobre todas las historias de usuario de ese elemento, de ese incremento o de ese producto mínimo viable, ¿sí? Entonces, ¿lo dicta el Product Owner? No. ¿Por qué no? Porque el Product Owner lo tiene que acordar con los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Lo que en el examen llamaban los usuarios. ¿Sí? Sí, había una pregunta toda confusa con respecto a esos usuarios. Sí. Permíteme, ya sigues. Y creo que Fabián está levantando la mano. Entonces, creo que llegó. Entonces, es un conjunto de reglas que aplican a todas las user history. Las historias de usuario uno las divide en tareas. Entonces, la opción decía, es un conjunto de reglas que aplican a todas las tareas. Entonces, finalmente, concluimos que esa era la opción correcta. ¿Cierto, David, que era el que nos planteó esta duda? A ver, ¿cómo? Repetimos un pedacito. Entonces, descartamos que es igual que los criterios de aceptación porque ya vimos la diferencia. Sí, no son esos, correcto. Y descartamos que el Product Owner no las dicta. ¿Por qué no las dicta él? Porque la tiene que acordar con los stakeholders. Correcto. Entonces no las dicta él. ¿Qué nos quedan? Nos quedan la que es un conjunto de reglas que aplican a todas las historias de usuario. ¿Y cuál era la otra opción? No, dice, se aplica a todas las tareas que realiza el equipo, no dice a todas las tareas. Y la otra, la definición de donde debe estar bajo el control del equipo. Sería entonces esa primera. Sí, control del equipo no está. Porque le digo, es por lo mismo, porque la acuerda entre el Product Owner y el stakeholder. ¿Sí? No es. Las historias de usuario están formadas o divididas en tareas. ¿Sí? Recuerden eso. Para yo empezar a atacar una historia de usuario, no la ataco en bloque, sino la divido en tareas que son elementos de trabajo que puedo hacer en cuestión de horas. Okay. ¿Sí? Entonces, al decir que se aplica a todas las tareas, pues aplicando a las historias. Es que se está aplicando a todas las historias. Y eso haría que esa fuera la respuesta correcta. ¿Sí? Capciosa en todo sentido, en todo sentido. Sí, señor. Difícil, sí, señor. Estaba complicada y era fácil equivocarse en esa pregunta. Voy a adelantar la mano entonces, Luis, dale, que él tenía como varias para mirar. Listo, Faber, y después creo que la Arana, ¿quién era una señorita que quería hablar? No, era que estoy de acuerdo que esa pregunta con respecto a los usuarios y el don y las tareas y las historias era bastante confusa. Eliana, pero es Sí. la misma, estamos hablando de la misma pregunta. Sí, era la misma. Sí, porque el término de usuarios estaba en varios sitios, en varias preguntas salía había el varias término preguntas donde hacía referencia a usuarios. Ajá, ese también es un problema de traducción, porque realmente como Scrum no se aplica exclusivamente a desarrollo de software, sino a cualquier producto, pues el usuario de un producto o de un servicio es más claro, pero de un producto, pues no tanto, ¿sí? Entonces realmente debe ser o interesado o stakeholder. La traducción correcta de stakeholder realmente es interesado, más que usuario, y lo tradujeron como usuario. Listo, Faber. Puede desahogarse. Bueno. Aquí hay una que dice, los equipos de desarrollo definidos por el Scrum son autoorganizados y multifuncionales. ¿Sí? Uno, por lo menos en el caso, pues yo ya de lo que me leí buscando, pues es donde luego ya vi que hay preguntas que son como enredadas. Es falso, porque es que
uno podría poner verdadero, pero es que no es que sea el equipo de desarrollo, sino todo el equipo Scrum, porque es que ahí es donde de pronto yo me confundí, lo que es equipo Scrum y equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo hace parte del equipo Scrum. Sí, es Y correcto. entonces, y entonces es donde uno se puede caer, porque dice, el equipo de desarrollo, no, ese no es el equipo de desarrollo, es el equipo Scrum como tal. Bueno, esa fue una cáscara tremenda que había. Esta sí, Espere, de pronto, analicemos eso antes de pasar a la siguiente cáscara. Si el el equipo equipo dice así, el equipo de desarrollo definidos por Scrum son autoorganizados y multifuncionales. ¿Verdadero o falso? Su merced dice que esa es verdadera. podría ser que fuera verdadera, pero que su merced analizó y que debería ser falsa. ¿Sí? Pero es que yo también en una de esas, en el entonces cuando la puse verdadera, me salió mala, o sea, ¿Cómo que le y salió? luego ya, porque es que lo que yo luego estuve ya consultando, investigando, ¿por qué? Porque es que el equipo de desarrollo hace parte del equipo, o sea, los que son autoorganizados y multifuncionales son el equipo Scrum, Sí, no el equipo de desarrollo. Pero ingeniero, venga, le digo, el equipo Scrum, Ahí se enreda uno el ahí. equipo Scrum contiene los 3 roles. El stakeholder, Sí, claro, no, por eso, el equipo de desarrollo. O sea, es más grande el equipo Scrum y el equipo de desarrollo es un subconjunto del equipo Scrum. No, eso está claro, Luis, eso está claro, sí. Lo que Listo. pasa es que lo que yo logré ver ahí era que se estaban refiriendo, como decir, al equipo de desarrollo solito. ¿Sí? Entonces, más que solito, es todo el completo del equipo Scrum. Claro. Por eso yo la puse Todo falsa. El equipo Scrum debe es todo el cumplir equipo Scrum. Todo el equipo Entonces, Scrum debe cumplir las características. Pero si todo el equipo Scrum debe cumplir las características, ¿el equipo de desarrollo debe cumplirlas? Claro. Entonces es verdadero. Ok, bueno. ¿Sí, bueno. Porque sí, lo que su merced dice es cierto, son dos conjuntos diferentes, pero uno está contenido dentro del otro. Si la regla dice que el conjunto grande debe cumplirlo, pues el conjunto pequeño también debe cumplirlas. ¿Sí? Bueno, había otra cáscara ahí en esa pregunta. Sí. Otra pregunta, Luis. No decía autoorganizado, sino autosuficiente. Entonces es autoorganizado. En la mía es autoorganizado. Ajá, decía autoorganizado. Bueno, aquí hay una que dice, esta sí, para que la debatamos, Luis, pues, vea. El dueño del producto no se encarga de optimizar el valor del trabajo del equipo de desarrollo. No. Exacto, yo la puse falsa. Y era verdadera. Pero ¿qué es lo que pasa? En una de las clases que nos dieron, decían que el dueño del producto le ponía valor, era al producto. Sí. Más no al equipo de desarrollo. Correcto. O sea, el dueño del producto le pone y optimiza y le pone valor es al producto, no al equipo de desarrollo como tal. No, ahí me pegué una enredada. Sí, así es, Faber. Pero entonces yo la puse falsa, porque dice, el dueño del producto no, o sea, mire que es enredada, el dueño del producto no se encarga de optimizar el valor del trabajo en el equipo. O sea, esa es falsa, porque sí, es verdadero. Pero yo ya luego buscando si era verdadera, pero se enreda uno, porque es que mejor dicho, esas preguntas las hacen, hermano, que yo creo que las hacen es con la idea de cochar a la gente, en vez de que la gente realmente afiance sus conocimientos. Lo que hacen es pegar en la enredada uno y la berraca que sale unos como hasta calvo rascándose en la cabeza. Esa es la típica del caso que yo les planteaba temprano esta mañana, que era la doble negación. ¿Sí? Entonces, pero y en esta, Luis, no se encarga. Si su merced pone que es falso, pues está mintiendo porque, bueno, no. Si pone que es falso, claro, se supone que es falsa, claro. Estaría diciendo que él sí se encarga. Y resulta que el dueño del producto no se encarga. Realmente, el dueño del producto no se encarga de eso. De eso se encarga el máster. Es una pregunta capciosa. Sí, es enredada, no es capciosa, es enredada y de como comprensión de lectura, ¿sí? De lectura muy comprensiva con la trampa de la doble negación. Y si uno la pone a leerla rápida, uno dice, es esta, ataque, y sigue derecho. Y Exacto. Yo creo que ahí muchos caímos en eso, en esa pregunta. Y generalmente salía. Y esta sí, ya obviamente es verdadera, pero yo sí me enredé primero, porque como vuelvo y digo,
con el respeto a los compañeros, yo sí, la pasé fue en el tercer intento. No voy a decir mentiras, que fue primero, no fue en el tercero. Esa me pegó una enredada donde dice, Scrum define 3 roles, 5 eventos y 3 artefactos. Listo, es verdadera. Pero ¿qué pasa, mi queridísimo Luis? Hubo una clase donde nos mostraron una diapositiva, que yo aquí la tengo, donde decía clarita la diapositiva, roles en el Scrum. Y en esos roles aparecían, dice ya, Scrum Roles. Dice, Scrum Master, Team Members, Stakeholders, usuarios y Product Owner. Aparecían 5. Entonces, claro, y como dice claramente, y yo lo tengo aquí guardado, dice roles de Scrum. Y luego abajito en la diapositiva decía, estaban todos. Entonces, claro, cuando uno se va con esa idea y se enfrenta al examen, el examen le dice a uno, ¿cuáles son los roles de Scrum? Aparece los roles, los eventos y los artefactos. Y ahí estaba. Entonces, claro, como uno ya vio 5, uno dice que es falsa. Venga, ingeniero Faber. ¿Sí me hago entender? Compártanos la pantalla, por favor. Claro. Mire, pues yo, es más, le voy a mandar la imagen a todos por el grupito donde estaba la diapositiva, porque esa diapositiva, de pronto Luis, sí, sáquenla, porque a mí me llevó al error, hermano. A veces la voy a compartir. Preséntenla, por favor, para corregir, si es necesario. Sí. Espérate, yo veo acá. Okay. La diapositiva Oscar al principio, pero ahí la mandé. No, pero ahí la mandé. A ver, compártanos para... No, ahí la puse en el chat. Ahí está para que... Mírala. Entonces mira que aunque puede ser explicada, la imagen te lleva a analizar otra cosa, porque aparecen 5. Entonces la explicación puede ir en contra a la imagen. Entonces, si es tan claro como en el Scrum lo dice, entonces si son 3, son 3. Así como el artefacto, que ustedes nos dieron que el artefacto eran 3 artefactos, y claramente son 3. Pero en esta sí, pues, hay artefactos son 3 claramente, pero y luego abajito decía errores de Scrum. O sea, iba uno, eso fue la misma presentación. Entonces, claro, yo me casé con ese cuando ya me preguntaron, y dije, no, son mentiras. Cuando luego ya dije, pero ¿cómo así? Ya luego mirando, no, es que son 3, ya bueno, a llevarle esta cascarita a Luis. Pues... A ver, pero la corrección, cuando estaban hablando de esos roles, dijeron que había unos que no eran roles propiamente dichos. Yo sé que David, lo que pasa es lo siguiente, que mira que queda sujeta a una apreciación a una explicación posterior, pero si de pronto, digámoslo, yo no estuvo alguien en esa apreciación, se va a quedar con ese concepto. ¿Sí me hago entender? O sea, mira lo importante de que si yo doy una aclaración y todos no están, incluso pueden estar todos, pero si no están atentos, se presta para estas cosas. ¿Qué haría yo más bien? Yo esa diapositiva la quitaría, porque si el día que yo la presente y no la explique, todo el mundo queda que son 5. Listo. Sí, pasa eso, todo lo que están planteando es completamente cierto, ¿sí? Entonces, aquí tengo una última que... Un momentico, terminemos esta y ya. A ver, Luis, qué pena, pero igual los usuarios y los stakeholders siguen participando. O sea, simplemente sería cambiar lo que dicen la mitad en el centro, o sea, ese Scrum Roles. Porque finalmente el usuario y los stakeholders, pues, imagino que irían dentro del Product Owner finalmente. Son representados por el Product Owner. Eso, se podría visualizar de esa manera. Son representados por el Product Owner. Sí, y de pronto ustedes hicieron esa claridad. Yo recuerdo que Oscar sí nos dijo, sobre todo en esta gráfica, que pues los stakeholders y los usuarios serían el Product Owner. Pero igual, como dice Faber, si uno no está en la charla, y uno está pasando las diapositivas, ve esta, entonces uno dice, sí, son 5. Sí, exactamente. De pronto ahí se prestaría por esa confusión. Él dijo que son el Product Owner, representan al Product Owner, pero no, el Product Owner lo representa a ellos, pero no dijeron que ellos eran el Product Owner. No son. No, yo no estoy diciendo que son, que lo representan, que igual... Mira que igual en el tema
la reunión de retroalimentación, ellos deben de estar ahí. Y para eso se citan, me imagino, ¿o no, Luis? Sí, para eso necesitan. La diferencia es que ellos dos, esos dos roles, no son parte del equipo Scrum. Como lo dijo Exactamente, la vez sí. pasada, el equipo Scrum solo está conformado por 3 roles. El Product Owner, ¿sí? Si uno la ve la diapositiva, sí puede causar esa confusión. Es mejor o cambiarle el nombre, participantes de Scrum, así que no diga Scrum Roles, porque puede llevar a eso. Pero en este momento les muestro acá donde les dejamos esta guía previo a que hicieran, donde estaba el examen que ejecutaron de entrenamiento antes. Y al final, él tenía eso. Yo les dije, vayan siempre a este listadito porque les va a resolver muchas de las preguntas. ¿Sí? Vayan al final, cuando se acaba el examen. Vamos a llegar al 1 momento 45 ya. ¿Sí? Y acá tenemos los listados. Entonces, siempre que ustedes vean una pregunta de cuál es, de eso es un valor, cuál no es, o cuántos son, diríjanse a estos listados. ¿Sí? Y en este tenemos roles 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, sí, realmente el aporte de Faber es valioso porque podemos calificar, sobre todo la palabra del centro de la diapositiva, porque sí da a engañar. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí una nota en la presentación para que aclaren eso. Gracias. Pero, Luis, pues lo importante es dirigirse aquí a este listadito. Y los que no lo han hecho, pues ténganlo muy en cuenta. Los que no han hecho el examen o aún no lo han pasado, dirijan siempre a el documento que está válido. Señor. Luis, qué pena. Y Luis, no, es que aquí están las hijas mías haciendo unas cosas, entonces, bueno, el caso es que, miren, entre los 5 valores de Scrum, compromiso, foco, franqueza, respeto y coraje. Sí. Y en el examen había una que era en otros, en el mundo del internet estudiando, uno encuentra que sí, apertura sí está, la que no está es confianza. Entonces yo creo que sí, yo se la voy a mandar entonces también. Dice, los 5 valores son la base del proceso de interacción de un equipo Scrum. Foco, apertura, respeto, valor y compromiso. Y el examen las tenía. Y el examen tenía una que no tenemos todos, que decía confianza. Es la pregunta que estábamos analizando justo antes, la anterior, Sí, que nos planteó David. Y confianza sí no está en ninguna parte. Entonces, sí, lo malo del asunto es que uno a qué se debe remitir, pues a los documentos oficiales. Pero Luis, ustedes no tienen forma, digámoslo, de pronto no tienen forma, si bien, digámoslo, el examen, ustedes no tienen acceso al examen en cuanto a, yéndonos a ese punto de los valores del Scrum, ¿cuál es la que ellos sacaban? Sí. Sí, pero no es muy fácil, pero sí lo hicimos. Y esta pregunta, la que era incorrecta era apertura. La justificación era que apertura no es un valor, ni siquiera en valores genéricos, ¿sí? Y la pusieron ahí, yo creo, ahí sí ya es una precisión mía, justamente porque en el mundo del internet, en el Google y eso, hay gente que ha subido apertura como valor, pero no son fuentes oficiales, ¿sí? Entonces la pusieron a nivel de trampa, ¿sí? A ver si usted está googleando en el examen. Si está googleando en el examen, le va a salir apertura, y realmente era con ese objetivo. Pero este es una página con certificado de seguridad y todo, y es mexicana. Sí. Me parece, sí, es mexicana. Sí, el certificado de seguridad le está garantizando a su merced que el sitio sí es dice ser. Sí es quien dice ser. Más no que la información que él contenga sea. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, siempre a las guías oficiales. La guía de Scrum es la que nos da eso. Y estos son listados sacados de la guía de Scrum. Ok, Luis. Vale. ¿Sí? Y lo que pasa es que no solo ese sitio. Si su merced sigue buscando, va a encontrar varios que lo tienen. Haría eso, pero el ente certificador, que es el que hace el examen, está usándolo para encascar más la pregunta. Pero mira que es curioso, Luis, porque ahí aparecía una que era confianza.
y confianza no está. O sea, en el examen había uno que decía, entre esas no aparecía apertura y demás, Sí, decía una confianza. sí, señor, así es. Y Así mira es. que confianza no están en los valores, en estos 5 No que están está. mostrando en la Y pantalla, la no está. necesitamos para el respeto, porque el respeto, Ajá. en las opciones respeto no estaba. No, respeto sí estaba. La que no estaba, la que estaba ya era confianza. O sea, la que yo saqué la última vez fue confianza, porque ese confianza no está ni Ah, aquí. franqueza. Franqueza era la que no estaba, ¿cierto? Yo voy a ver si espere, yo miro aquí a ver si está. Pero yo, ok. Yo veo acá. Deme un minuto si la encuentro las preguntas. Yo miro acá, Tranquilo, listo. Gracias. Si quiere, No era apertura, Faber. Sí, por eso, no, apertura estaba, pero había una que era confianza. sí, Yo les voy a buscar yo recuerdo que era confianza. las opciones reales. Mira, aquí porque yo le tomé pantallazo a esa pregunta. Ya lo pasé, muchachos, también. Ah, qué bien. Hernán, ¿cierto? Sí, sí. Ah, felicitaciones. 6 certificados ya. ¿Cuántos nos faltan? Yo ¿Dos? también, yo también. ¿Quién fue? ¿Ana? Eliana. Eliana, ah, qué bien. Listo, vea. Yo también, Ana. Todos ya estuvimos. Menos mal. Pero hay unas preguntas que son 3 opciones, le ponen 4 que también son opciones y uno no sabe ahí. Sí, Pues, señor. busque Sí, por ahí en internet o busque, no sé, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Lleno de cáscaras el examen, sí, señor. Como todos los exámenes de certificación, son una cosa seria. Uno sale traumado casi siempre. Entonces, por eso estamos haciendo este desahogo para ver por qué hicieron lo que hicieron. Sí, imagínese cuando uno pagó por el examen eso y se lo tira por una pregunta que puede ser así. Ahí sí queda uno pero frustrado. Total. Sí. Listo, ingeniero. Entonces, ¿encontró, ingeniero Faber? Bueno, mientras tanto, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera analizar de las del examen? Por ejemplo, la que nos decía Hernán, ¿sí? Que decía, ¿cuál de estos no es? Digo, ¿cuál de estos son? Todos eran y uno no era. Y todo el mundo se iba directamente a la que Sí, yo casi cometo ese error hasta que caí en cuenta que la pregunta era al contrario. era al contrario y tocaba marcar 3. Esa tenía una pista muy grande, que era que la pregunta decía seleccione 3. Ajá. Eso es lo que casi estaba ahí, evitaba que uno cayera. Si no pusieran esa selección 3, yo creo que más de la mitad de la gente cayera en esa trampa. Aquí la encontré, Luis. A ver. Ahí la voy a mandar otra vez al grupo para que la vean ahí en el chat. ¿Listo? Ahí la mandé. Miren que aparece confianza. Sí. Y yo había sacado apertura. Yo saqué apertura también. Y apertura había que dejarla. ¿Sí? Mire que es que la de confianza nunca está ninguna, ni en la de ustedes tampoco está confianza. No, y apertura tampoco. Exacto. Imagínense. ¿Cómo hace uno ahí? ¿Cómo hace uno ahí? Entonces ya dijimos, foco no es, coraje no es y respeto no es. Nos queda solo apertura y confianza como opciones viables de respuesta, ¿cierto? Entonces, Exacto. Y yo consultando encontré que era apertura. Esa sí, fue sí. sí, para eso está esa pregunta.
para detectar, como es un examen autosupervisado, entonces está para detectar pues quién está googleando, porque apertura si uno googlea sí le sale como valor, no solo en su página sino en varias, ¿sí? Pero realmente lo que dice la guía es que, y el análisis que hizo el ente certificador es que apertura no es un valor, No es un ni valor. siquiera de Scrum ni en general, en términos generales como el valor no es, apertura no es un valor, es una, Gracias, Luis. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una aptitud y un valor? Que la aptitud es permanente y el valor es arraigado de por vida. Entonces, si usted es honesto y siempre nos dice la verdad y dice, no, es que es un valor que usted tiene, ¿sí? En cambio, actitud sería si usted dice, no, para este caso que estoy en este curso de Scrum voy a ser honesto 100%, ¿sí? Actitud, pues, es la diferencia entre actitud y valor, y apertura es más una actitud que un valor, ¿sí? Al que le calificaban bien, me tocó hacer pruebas porque me pasó lo mismo, ingeniero, realmente, ¿sí? Así como con ser sincero, yo también le digo, yo tuve muchísimas dudas en esta pregunta cuando la afronté, y me tocó realizar simulacros varias veces para detectar cuál era la que era la correcta, ¿sí? La que está marcada como correcta es apertura, ¿sí? O sea, si lo contestó así como está la foto, contestó bien. Gracias. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta de estas tramposas que quieran analizar? No, pues es que ya ni me acuerdo. Eso es de verdadero o falso que lo negaban. Y yo no sé si hay. Espera, yo miro si acá le tomé foto. Sí, listo. Esa que dice el Product Owner no se encarga de maximizar el trabajo del equipo de desarrollo. ¿Verdadero o falso? Esa pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, una que decía que es que cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de la finalización del sprint anterior. ¿Qué Yo, responde? yo había puesto falso y después me volví a poner verdadero. Sí, es verdadero. Es verdadero porque es que eso incluso se cruza con otras preguntas. Hay una que decía que se puede tomar un descanso entre sprint y sprint. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Nosotros queremos ágilmente, pues, victorias tempranas, soluciones rápidas. Entonces, ¿por qué vamos a tomar un descanso entre sprint y sprint? Cada sprint empieza inmediatamente después de la finalización del anterior. Era verdadero. O sea, si se devolvió el curso verdadero, estuvo bien. Sí. Sí, estuvo bien. Entonces, bueno, ya prácticamente aquí estamos entre ingenieros certificados Scrum. Entonces, vamos a hacer muy a conciencia la parte final del taller. Por favor, Evelyn, por favor, continúa con este tema. ¿Sí? Listo. Bueno, lo que vamos a hacer es que voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, cuando la vean. Esas 10 que habían hecho. Ya en mi pantalla no. Ven mi pantalla todavía no. No, Evelyn, todavía no, y yo sigo compartiendo la mía. Entonces, no has intentado, no has ni siquiera llegado a la solicitud de- Voy a dejar de compartir y envía la tuya. Sí, señor. No, ahí no entra así. Todavía no.
Listo, lo que queremos, pues, como hacer es ya como un desarrollo final. No, ahí la que tienes seleccionada ya está. Mira ahí en el login. Entonces, Esa. para hacer el desarrollo final, vamos a hacer ya como un proyecto final, ya que todos, al parecer, ya entendieron todos los conceptos. Entonces, recuerden que tenemos dos grupos, ¿cierto? Grupo 1 y grupo 2. ¿Qué es la idea? Que cambien los roles. O sea, que ya, por ejemplo, el que era nuestro Scrum Master puede ser de nuestro Product Owner o puede ser ya parte del equipo de desarrollo. Pero que se cambien. La actividad que vamos a hacer es la siguiente. Ya está montada en Moodle por si la quieren. ¿Cómo probas entonces eso de operador? Les dejo compartir eso. Ahí ven mi pantalla. Todavía no. Ya. Listo, solo que aquí ya vamos a plantear como un nuevo proyecto, ¿cierto? Y esto se va a llamar la revista Scrum, ¿cierto? En esta revista Scrum, lo que vamos a hacer es que yo ya les voy a dar los requerimientos. Los requerimientos de este proyecto va a ser, cada equipo va a tener que crear una revista. Esa revista la vamos a plasmar acá. Por un lado. A cada equipo ya les hice su respectivo PowerPoint para que hagan su revista y lo van a hacer todos juntos. Entonces, en cada grupo les compartí, mira, en cada grupo les compartí el link de su PowerPoint. Y el requerimiento, entonces, es el siguiente, ¿cierto? Entonces, los requerimientos, entonces vamos a crear una revista por equipo y debe cumplir con estas características. Entonces, tenemos que hacer todo el proceso. Entonces, van a crear el Product Backlog según con lo que en este caso el cliente les está diciendo. Van a hacer entre ustedes su Sprint Backlog y van a ir ejecutando las tareas, ubicándolas dentro del Trello. O sea, las van a ir moviendo. Es decir, por ejemplo, mi requerimiento dice, bueno, la revista debe contener, debe contar con numeración para cada hoja. Entonces, a cada hoja del PowerPoint le vamos a tener que poner una numeración. Entonces, por ejemplo, estas son las cosas que vamos a poner en la definición del DONI. Porque son los criterios con los que se aceptaría la entrega del producto. La revista debe tener máximo 7 hojas y mínimo 4. La portada debe tener como mínimo una de las siguientes características. Tiene que tener una foto de mujer, una foto de un carro o una foto de un hombre. La hoja número 2 debe contener un menú. Pues ya al menú le pueden poner lo que quieran, pueden tener cosas de Google, lo que ustedes quieran. Ah, bueno, aquí repetí, qué pena, lo de las 4 hojas. Y el resto de las hojas debe cumplir con alguna de las siguientes características. Entonces, cada hoja debe tener cualquiera de esas 6 opciones, ¿cierto? Entonces, pues sí, el resto de hojas le pueden colocar cualquier cosa, pueden robarse una foto de Google y le ponen cualquier Lorem Ipsum o ponen cualquier cosa, no hay ningún problema. Pero la idea es que creen cada equipo una revista. Entonces acá van a utilizar el mismo tablero de Trello. Si quieren también lo pintan con colorcitos para identificar pues a cada equipo. Siempre. Y ya no sé de pronto qué dudas tengan. Pues la idea es que, por ejemplo, creen el Product Backlog, hagan su Sprint Backlog y empiecen a mover las tarjeticas de acuerdo a lo que estén haciendo. O las historias de usuario. Entonces, pararte en la rama de development. Es para pararte en la rama de development, haces el siguiente comando. Git, checkout. ¿Les queda claro toda la actividad? ¿Es en los grupos que veníamos conformados anteriormente? Sí, señor. Pero la idea, como les dije, es que ya cambien los roles. O sea, que ustedes mismos digan, bueno, ya el Product Owner
No va a ser Mauricio, sino que va a ser César. Mostrar en qué rama está, y entonces está para mirar el inglés. Y la idea es que hagamos la actividad en una horita para que podamos socializarla. Entonces, si te entendí bien, digamos que hay dos, entre comillas, entregables. La una es en el Trello hacer todo el tema de metodología Scrum, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando en actividades, en el PowerPoint vamos moviendo las fichitas a realizado. Exacto. Y entonces al final esperamos que el PowerPoint viene siendo la revista, ¿correcto? Exacto. ¿Cuál es nuestro producto final? Lo que vamos a entregar en el review. El PowerPoint como revista. Ok. Necesitamos, para que no tengan que estar creando carpetas y Entonces vamos para cada uno de los grupos. Listo. Entonces nos vemos aquí a las 11:40. ¿Cómo hacemos eso? 11:40 o 11:30 más o menos, ahí mientras están terminando. Y yo voy a estar revisando cómo mueven el Trello, para mirar si entendieron la dinámica y cómo se mueven el Trello. Bajamos los cambios, el pool. Ya tenemos la rama actualizada localmente. Listo, ¿alguna pregunta, alguna duda? De todas maneras, yo los estoy acompañando en los equipos por si tienen alguna inquietud. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es que a partir de esa rama vamos a bueno, para ver cómo les fue con el taller. Vamos a hacer un momento, ¿cómo se llama? Git checkout de verdad. Y los links en cada grupo. Nos vemos allá entonces. Le ponemos el nombre de la rama que queremos. Entonces, en este caso vamos a llamarlo feature.